Estamos al aire, chicas. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Clemi Público, ya estamos aquí. Les va a presentar Brenda ahorita nuestra invitada del día de hoy. Yo solamente me estoy reportando. Mi nombre es Elena Alvarado y pues muchas gracias por estarnos ahorita sintonizando por nuestra página de Clementina. Ánimo, Brenda. Adelante. Claro que sí, pues muy buenas noches. Espero que en este sabadito todos se encuentren de lo mejor y pues vamos a arrancar con mucho ánimo este tema tan especial de la autoestima, donde pues vamos a realmente a reflexionar sobre este tema. Y para esto les quiero presentar a una gran amiga que pues va a compartirnos este tema. Les voy a platicar un poquito acerca de su currículum. Nuestra expositora se llama Marisa Molina, es consultora y coach de vida, ejecutiva y de equipos de más de 10 años de experiencia en el desarrollo del potencial humano y la integridad de la persona. Es profesional experta en el desarrollo y crecimiento de personas interesadas en lograr su plena realización personal y organizacional. Además, Marisa cuenta con maestría en desarrollo humano, maestría en psicología neuroeducativa y maestría en sistemas de manufactura. Especialista además en creatividad e innovación, con certificación en las herramientas de creatividad, los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Seminarios también que ella ha compartido en temas de propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, conferencista, conductora invitada en diferentes programas de televisión, así como colaboradora del gobierno del Estado de Nuevo León. Entonces, pues es una gran líder que utiliza todas estas herramientas a su favor y a favor de los demás para la triada positiva. Se direcciona a un camino de posibilidades enfocados. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Marisa. Bienvenida, Marisa. Para que nos hable sobre este tema de la autoestima. Muchas gracias. Un gusto estar hoy con ustedes. Muy buenas noches a todo el público que hoy nos acompaña. Gracias a cada uno de ustedes. Muy contenta de estar aquí compartiendo sobre este tema de la autoestima, que es un tema que me parece que está principalmente, es la base que de alguna manera nos ayuda a cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo podemos de alguna manera emprender proyectos, la manera en que nosotros de alguna forma manifestamos nuevos proyectos y cómo los concretamos. Y bueno, esta sesión me parece maravillosa, donde tengo hoy la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, durante la sesión de hoy hablaré principalmente sobre el concepto como tal de autoestima y reconocer dónde podemos ver reflejada en nuestra vida la autoestima. Y la invitación es a emprender estos nuevos pasos, por así decirlo, si así lo queremos hacer, cada una de las personas que hoy nos acompañan, en cómo podemos nutrir nuestra estima. Y me gusta iniciar con una frase que nos ayude a reflexionar sobre el tema que hoy les quiero compartir. Y esta frase es una frase de Jorge Bucay. Dice: solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico y puedo ser verdadero. Así que qué maravilla es poder sentir que somos esas personas auténticas, más allá de la percepción que los demás puedan tener de nosotros mismos. Qué maravilla que nosotros podamos definirnos y poder tener este sentimiento propio, esta percepción, este pensamiento sobre nosotros de manera constructiva y edificadora. Y curiosamente la autoestima nos ayuda, hay estudios que demuestran que definen mucho nuestra felicidad, la manera en cómo nosotros podemos manifestar el amor hacia nosotros mismos, y lo vemos reflejado obviamente en la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Para dar inicio sobre qué es la autoestima, porque creo que muchos hemos escuchado hablar de la autoestima, es un tema que lo escuchamos en una u otra cosa, buena, mala autoestima, o alta o baja autoestima. Voy a partir de qué podríamos definir como qué es la autoestima. La autoestima es ese sentimiento de valoración que hago sobre mí mismo principalmente.
y cómo esta valoración impacta en los diferentes aspectos o escenarios de mi vida donde yo me desenvuelvo. Esa imagen interna que tengo de mí y cómo me siento con respecto a esa imagen que tengo de mí misma o de mí mismo, también abarca aceptar todos mis aspectos. Y es aquí donde yo les hablo de mi luz y mi sombra, por así decirlo, ¿sí? Mis aspectos favorables y no tan favorables. Revisar cómo me acepto, qué tanto me acepto. Comprende, por supuesto, la confianza en mis propias habilidades para enfrentar los desafíos, aquellos desafíos obviamente básicos y sencillos de la vida, y confiar, por supuesto, en el derecho a tener éxito, a saber que merezco tener éxito. Y también aquí es donde podemos nosotros hablar del sentirme digna o digno y merecedor de lo bueno que sucede en la vida y de saber que tengo la posibilidad también, por supuesto, de crear ese contexto o ese camino que me ayuda a poder saber que merezco de lo bueno. Sentirme, por supuesto, con este derecho a expresar mis propias necesidades. Cuando podemos nosotros expresar nuestras propias necesidades, estamos hablando que me siento, que puedo reconocer sobre mí y tengo la habilidad o la capacidad para poder, por supuesto, reconocer también las de las demás personas, reconocer mis deseos, mis valores y disfrutar de esos frutos de esfuerzo que yo estoy haciendo y no dejarlo como un mero resultado de la suerte, por así decirlo. Puede determinar, por supuesto, la autoestima, en gran medida las decisiones que hago en mi vida y la manera como actúo y vivo mi experiencia de vida. Por supuesto, me gustaría que conforme voy avanzando, si hay alguna duda o alguna pregunta o comentario por parte del público o bien de Helen, Brenda, quienes están Clemente compartiendo, Lili, por favor me lo hagan saber, ¿sí? Sí. Y Gracias, bueno, María. a ustedes. Para mí me parece muy valioso hablar de la autoestima porque podríamos decir que son los cimientos o las raíces que nos ayudan a sentirnos fuertes, anclados en la vida, con esta posibilidad de crear y de hacer muchas cosas. Como decía hace un momento, nos puede determinar en gran medida las decisiones que hago, de esa manera en la que tengo nutrida mi estima o mi autoestima, decido que hago algo o no hago algo, o me quedo detenido en la vida. Y la manera como actúo y sobre todo vivo mi experiencia de vida. De qué manera estoy experimentando mi vida. Y cuando hablo de experiencia de vida me gusta comentarles que es cómo vivo mi experiencia de mi piel hacia adentro, lo que estoy viviendo en el contexto que lo esté viviendo y bajo la circunstancia que lo esté viviendo. También cómo podemos definir la autoestima o verla de alguna manera. La persona que elijo como pareja, los amigos que frecuento, los proyectos que emprendo, de alguna manera ahí veo manifestado mi autoestima. Por supuesto, incluye esta percepción de la que hablaba hace un momento, que tengo en mí misma de estos diferentes aspectos de mi vida. ¿Qué es lo que pienso de mí? ¿Cuál es ese diálogo interno que tengo sobre mí? La forma, por supuesto, como valoro mis cualidades y también aquellas áreas de oportunidad que pudiera tener en mi vida. Entonces va muy centrado a lo que siento sobre mí, a lo que pienso sobre mí y por supuesto que se ve manifestado en aquellas acciones que emprendo en mi vida y cómo me relaciono afuera. Lo que siento define, por supuesto, esta manera de decidir y de actuar en mi vida. Y, por supuesto, como está también muy determinado por la opinión que tengo de mí misma, define mucho ese concepto o esa definición que tengo de mí, lo que actúo, la forma como me relaciono, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de esta parte de la autoestima y el autoconcepto que tengo en mis diferentes roles en donde me desenvuelvo, como madre, como esposa, como amiga, como colaboradora o trabajadora de algún espacio, todo eso, si hoy podemos, los invito a que observemos cómo son mis relaciones, cómo son las maneras en las que yo me desenvuelvo en los diferentes roles de mi vida, ya sea como profesional, como les compartí ahorita, partiendo de mis
de mis experiencias, mis éxitos, los no aciertos, por así decirlo. Todo esto, la manera en cómo yo me siento respecto a mi vida, a cómo me percibo, está definiendo cómo está mi estima, por así decirlo. También, por supuesto, hablamos que el concepto que tengo, perdón. No. Muy bien. El concepto que tengo también en mi manera de desenvolverme en mis relaciones de amistad, de pareja y en mi habilidad para solucionar problemas y la aceptación social juegan un papel muy importante en el tema de la autoestima. El concepto que tengo también sobre mi gestión emocional, cómo es la seguridad y la confianza que yo establezco en la manera en que manifiesto, la manera en cómo me siento. También podemos darnos cuenta la confianza en mis posibilidades. ¿Qué tanta confianza tengo en que aquello que quiero emprender, aquello que quiero hacer, lo puedo emprender abriéndome a posibilidades? Y aquí es donde entra que el concepto que tengo también de mí mismo como miembro de una familia. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí dentro de mi círculo familiar y por supuesto también de mi círculo social? Y Virginia Satir nos define que la autoestima se compone principalmente de dos conceptos o de dos aspectos muy importantes y prácticamente es de lo que voy a buscar desarrollar dentro del contenido del día de hoy. Uno es sentirnos dignos de ser amados y dos es sentirnos capaces. Es decir, que puedo saberme, en el momento en que yo me siento amado o amada, puedo también reconocer que la otra persona diferente a mí también puede ser y debe ser digna de ser amada. Y también yo me siento capaz y tengo la capacidad para desarrollar habilidades, desarrollarme en cualquier sentido y puedo entonces también saber, reconocer en el otro que tiene la capacidad para desarrollarse o desenvolverse en su vida, en el aspecto que sea. Aquí lo que me encanta es que la buena noticia, podríamos decir, ay, caray, ¿cuál es el concepto que tengo sobre mí? A lo mejor no es tan favorable, a lo mejor lo que pienso, a lo mejor no me gusta reconocer ciertos sentimientos que tengo sobre mi persona, hay cosas que no me agradan de lo que viví en mi historia de vida y que me gustaría esta parte quitarla. Todo eso podríamos decir, ay, como que no tengo tan buena estima o bien por el contrario, tengo una estima muy nutricia. Bueno, aquí la buena noticia es que podemos desarrollar la autoestima a lo largo de nuestra vida. En todo momento, en cada circunstancia, tenemos la oportunidad y la invitación para nutrir justamente nuestra autoestima. Eso es lo más maravilloso de esto, el poder saber que tenemos nosotros el liderazgo para poder propiamente manejar la manera en que quiero nutrir o gestionar la forma en que quiero nutrir mi autoestima. Y sobre todo aquí nutrirla, la propia estima desde el momento en que elegimos, por supuesto, tomar el liderazgo en nuestra propia vida. Es decir, no le voy a dar el control a otra persona para que defina cuánto valgo o no valgo. Y ya hablaremos un poquito sobre esto. Es decir, cuando decido que yo soy la única persona dueña de elegir de qué manera puedo nutrir mi estima, en ese momento empiezo de alguna forma también a pensar en todas las posibilidades que tengo para empezar a manifestar la estima que ha sido desde un proceso interno y que se manifiesta en aspectos externos desde mi relación conmigo mismo, que parte hasta la relación que establezco con las diferentes personas en los diferentes escenarios y roles donde yo me desenvuelvo. Por supuesto, en los proyectos que emprendo, como ahorita lo mencionaba. Hemos escuchado hablar... Sí, corazón, dime. Sí, aprovechando que se hizo una pausa, viene a mi mente, tú que tienes tanta relación, ¿no? Sobre todo con gente de empresa, ingenieros, gente que, pues bueno, tu trabajo va a ayudar al tema de la creatividad, ¿no? El tema del dar hacia afuera. ¿Qué barreras has encontrado tú, así como en un panorama amplio, cuando una persona no logra digamos, a lo mejor su proyecto de profesional
¿no? Ujú, O qué relación más bien ujú, entre la parte profesional y la parte de dar la creatividad con la parte en cómo me veo y cómo me amo o cómo ujú. esta sana autoestima que debo de tener. O sea, ¿qué relación hay entre lo que hay adentro hacia la proyección hacia afuera y sobre todo en la parte laboral? Como que eso me llama la atención. Qué pregunta tan maravillosa. Ahí está justamente, voy a compartir obviamente desde mi experiencia, y justo ahí está la raíz de que muchos proyectos se quedan en buenos deseos o de que una persona se pueda quedar a un paso de que los inversionistas puedan apoyar un proyecto. Y voy a hablar de un caso en particular. Es una persona que propiamente tenía un proyecto que iba a traer beneficio social, propiamente en algo de salud. Y esta persona es una persona realmente joven y que de algunas de sus cuestionamientos decía, no creo que me vayan a aprobar este proyecto. Ya estaba aprobado, perdón, pero la parte económica era lo que no sé si me vayan a aprobar, voy a tener la junta con los inversionistas, no sé cómo le voy a hacer, quizás me van a cuestionar algunas cosas. Y es ahí donde entramos en el tema del diálogo interno que ella tenía, que esta persona tenía sobre sí misma. Y qué era lo que estaba pasando por su cabeza. Obviamente voy a hablar de dos cosas. Muy profundo fue este acompañamiento y llegó a decirme, es que dentro de mí hay una parte que dice, no voy a poder, no puedo, ¿sí? Como no soy capaz. Es uno de los aspectos que por ahí comenta Virginia Satir. Dos, eh, creo que soy, o sea, su creencia era, pues, estoy joven, no creo que vayan a creer que mi proyecto pueda traer grandes beneficios y demás. Okay. Y al momento que empiezo a preguntarle, me has dicho que tú desarrollaste este proyecto, esta idea, conformaste el equipo, que hiciste pues todos los aspectos que yo conocía de las etapas que habían pasado por su proyecto. Se le ilumina sus ojos, recuerdo bien, y me dice, es verdad, yo soy la que conoce del proyecto. Le digo, ¿quién más conoce del proyecto? Yo. ¿Quién más puede hablar del proyecto y de las etapas que ha vivido y de la idea desde cómo surgió para ti? Su proyecto tenía que ver con, de alguna forma, ayudar a las personas a desarrollar su autonomía. Cuando lo desarrolla el proyecto, digo, por cuidar como esta parte confidencial de su caso, hablo de la situación, más no tanto detalle de la persona, fue muy valioso para esta persona poderse dar cuenta de cómo su proyecto de entrada tenía una gran trascendencia. Segundo, que ella tenía el conocimiento del proceso que había vivido. Entonces, la importancia que tiene el poder como cambiar este cuento que me cuento, que yo les llamo el diálogo interno, puede hacer una diferencia. Por eso hablo de cómo se puede ver manifestado en aquellos proyectos que emprendo o que los dejo en el tintero, por así decirlo, porque propiamente puede estar que en esa duda que tengo de mí, en esa desconfianza que tengo de mí o en eso que me digo, me pueda quedar limitada o en la línea de no pasar a concretarlo a un proyecto. Y justamente de alguna forma va alineado mi acompañamiento en proyectos que tienen que ver con innovación, en trabajar más sobre la persona y sobre estas creencias que pudieran estar ahí en la persona y sobre la creencia que también se puede tener de aquellos proyectos que se quiere emprender, porque obviamente dentro de un proyecto nuevo o de algo que es un nuevo desarrollo, algo que es innovación, puede la persona decir, no creo que pueda ser, que pueda concretarse o todavía va a pasar por varias pruebas antes de poderse concretar. Entonces, trabajar en la persona en sí, más allá de en el desarrollo de un proyecto, de todas las etapas por las que pasa, es trabajar en la propia persona. Y esto aplica en todo. Es decir, así para una mujer que quiere a lo mejor cambiar la relación que está viviendo en su relación de pareja o la relación con sus hijos o la relación con su equipo de trabajo, un hombre, quien quiera que sea la persona que está, que quiere emprender algo nuevo, un cambio
o que quiere hacer algo nuevo en su vida, un proyecto nuevo, en lo que sea, es trabajar en la persona para que desde ahí pueda propiamente trabajar en el desarrollo de ese nuevo proyecto, producto, proceso, lo que sea, servicio, porque se ha trabajado en la persona y de alguna manera empieza a manifestarse lo que la persona cree de sí misma, que tiene cierta personalidad también el producto, proceso o servicio que la persona está creando. Es muy interesante la analogía que se puede ver en estos dos sentidos. Exacto. Okay, muchas gracias, Marisa. Gracias a usted. Preguntar, sí. ¿cómo se construye, pues aumenta la autoestima? Y Okay. encontrar qué cosas pueden dañarla o disminuirla. Okay. Acabas de decir algo muy importante, Clemente. Son dos cosas. Una, la parte de la construcción de la autoestima. Hay elementos que nos ayudan y obviamente ahorita les compartía, son dos. Uno es saberme que soy digno de ser amado. Y dos es trabajar en las capacidades, o sea, saberme que soy capaz. ¿Cómo puedo trabajar, por ejemplo, en la parte de que soy capaz? Aquí es donde empezamos a trabajar, sobre todo en proyectos, proyectos de vida, me refiero, no nada más profesional, o sea, en un término técnico, por así decirlo, en emprender algo nuevo en mi vida, en lo que sea, sea relación familiar, sea un aspecto profesional o un proyecto, producto, lo que sea, con pequeños pasos. Esto nos ayuda mucho a que cuando empezamos a emprender un cambio en nuestra vida y lo hacemos con pequeños pasos, con pequeñas acciones, donde me empiezo a reconocer que lo estoy haciendo diferente, sucede algo interesante, que cuando yo empiezo a hacer un cambio en el sentido que sea personal o profesional de manera diferente, es como si yo me diera una retroalimentación de decir, sí, sí pude, ajá, porque fue un paso pequeño. Cuando me pongo un paso grandote, o sea, una meta grandota, es bueno tener la meta ambiciosa, la meta retadora, más es importante que esa meta retadora, en lo que sea, aspecto personal o profesional, le pongamos pasos pequeños. Y esto ayuda a que la persona tenga una retroalimentación sobre sí misma distinta, es decir, puedo hacerlo. Quiere decir que entonces, si puedo hacerlo, empiezo a sentirme distinto sobre mí mismo, empiezo a tener un sentimiento distinto sobre mi persona. ¿Y qué sucede? Que en ese momento en que se hace esta retroalimentación, ¿qué sucede con mis acciones? Van a ir nutridas de esto que estoy pensando y de esto que está originado por este sentir que estoy teniendo, de logro, de satisfacción, de emoción, de entusiasmo y obviamente de este pensamiento de si es posible. Empieza a crearse esta imposibilidad en una posibilidad, ¿sí? Marisa, entonces, es que hay tantas veces en que como personas nos enfocamos tanto en lo negativo, como que ya es una costumbre y tratamos de ver siempre, o es más fácil ver siempre en lo que fallamos o en lo que somos, en lo que nos hemos equivocado, en que podemos irnos canalizando de que, ay, todo lo hago mal o nada me sale bien. Y qué importante es eso que tú dices del acompañamiento de la persona y de enseñar a esa persona a descubrir cada fortaleza que pueda tener, porque pues de ahí depende eso que tú nos estás diciendo ahorita, de ir descubriendo en qué sí soy bueno, pero pues no estamos acostumbrados a decir, yo soy buena en esto, yo soy buena en lo otro. Acabas de decir algo bien importante y ese es uno de los aspectos en que podemos nosotros darnos cuenta cómo está mi nivel de estima y cómo también puedo nutrirla. Cuando empiezo a enfocarme en incluir ambas cosas, es decir, hablaba ahorita de los aciertos y los desaciertos. Entonces, si yo cuando sucede alguna situación en mi vida, me enfoco en lo que me equivoqué, en lo que no hice bien y no veo todo lo que sí hice bien, en ese momento, de alguna forma responde también algo de lo que Clemente ahorita preguntó y que voy a responder con detalle. De alguna manera mina o afecta esta autoestima. Entonces, el poder darme cuenta, y aquí es donde yo les digo, me gusta mucho que en nuestro lenguaje también podamos incluir la palabra, la letra I, cambiar la letra pero por el I. Hice muy buen trabajo, pero me faltó incluirle tales detalles. Tengo una buena relación con mis hijos, pero ¿qué tal si digo, tengo una buena relación con mis hijos y
también hay estas áreas que necesito trabajar con ellos, en el tema de la escucha o en el tema de los tiempos de salidas. Esto es bien importante. Desde ahí nos podemos dar cuenta, desde la forma en que, por ejemplo, me expreso de mí, soy buena en esto, pero, o cuando te hacen también un cumplido, ¿verdad? Que lo podemos ver, es agradecer y pues, no, se puede ver como también que me estoy, como esta parte a lo mejor egoísta, no es también tú, en momentos, o yo, hago el reconocimiento a otra persona que está haciendo algo de una forma, o que su propia esencia o su propia forma de ser invita a ser una persona agradable o que genera confianza, y eso es bueno y es lindo poderlo expresar. Entonces, este aspecto es muy importante. Yo creo que es de alguna forma como una brújula o un indicador que nos dice, a ver, qué tanto estoy también afectando o viendo el punto negro en las demás personas, en los demás hechos, las demás situaciones, o veo el punto, por así decirlo, negro en una hoja blanca, o la hoja blanca con solo un punto negro, ¿sí? Esto es bien importante, la perspectiva que estoy teniendo de las cosas, de las circunstancias bajo las cuales estoy viviendo mi vida y cómo yo lo estoy percibiendo. Pues este punto se me hace muy importante, ¿sí? Ahora, respondiendo, perdón, ¿iban a comentar otra cosa? Bueno, sí, te quería preguntar, o sea, ¿cómo identificas, o si es útil identificar a una persona con alta autoestima o con buena autoestima y a una que no tiene tan buena autoestima? Porque a veces hay personas que la vemos como que si fueran un modelo, que pues que se ven exitosas, y podemos pensar, pues yo quiero ser como esta persona, ¿verdad? Pero resulta que es una persona que está pues actuando, a lo mejor está ocultando algo, y ahí a veces hay casos de baja autoestima, ¿verdad? Y son personas que, bueno, que las tenemos cerca, o confiamos en ellas, y resulta que nos hacen daño, porque al final de cuentas tienen otras intenciones. Ok. Acabas de decir también un punto muy importante en el tema de la autoestima, Clemente, que justamente la autoestima nada tiene que ver con una apariencia física, y lo podemos ver con muchas personas, modelos, hay estudios, no me gusta como poner el nombre a la persona, ni mucho menos, sin embargo, en varios de los estudios que he estado viendo, habla de casos, por ejemplo, de personas que pueden ser muy distinguidas, y que propiamente al momento que exponen algo, comparten que no se sienten del todo que se aman, por así decirlo, en algo hasta de su apariencia, cuando pueden ser personas muy agradables en apariencia, por así decirlo. Segundo, también tiene que ver con el éxito profesional. Esto es muy interesante. Hay personas muy exitosas y, sin embargo, no se sienten confiados en que tienen las capacidades, aunque hayan logrado grandes grados académicos, o hayan logrado grandes logros propiamente o éxitos en su vida profesional, en el sentido que sea. Entonces, no está propiamente ligado en eso, más bien está en la persona que puede hacer valer sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y que lo manifiesta también porque valida los sentimientos, los pensamientos, las emociones de las otras personas, así decirlo, y considera las peticiones y reconoce y hace saber las propias peticiones que esa misma persona también tiene por sí mismo. Son como esas manifestaciones que podemos ver. Y es por eso que hemos escuchado hablar de que somos seres únicos, irrepetibles, y una manera sencilla de verlo es nuestras huellas dactilares, ¿verdad? Nadie tiene las mismas huellas dactilares, entonces, por lo tanto, no podemos crear una comparación, ni podemos replicarnos, no puede replicarse ni nuestra persona, y no podemos replicar a otra persona tampoco. Entonces, esto nos ayuda mucho a podernos dar cuenta que sí, tenemos como esta igualdad como seres que merecemos tener un valor de dignidad, de ser dignos de ser amados, cualquier persona, cualquier ser humano, y que tenemos ciertas cualidades o diferencias que nos ayudan precisamente a poder trabajar en sociedad, en conjunto, en equipo,
y que y que aquí podemos dejar libre esta parte de que tenga que ser mejor yo que otra persona. Puedo tener y desarrollar más una habilidad en algo y otra persona puede tener otra habilidad distinta en donde es también más destacado y poderlo ver y poderme sorprender, porque a la vez también me sorprendo de esa habilidad o capacidad que tengo en algo, ¿verdad? Y obviamente cuando tengo una sana autoestima, pues me siento capaz y digno de ser amado, ¿sí? Al atravesar, por ejemplo, momentos difíciles, aprendo de ellos. Y cuando me equivoco, también ahí lo puedo ver manifestado, lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Esto nos ayuda mucho también, por ejemplo, si yo me equivoco y revisar si la equivocación, digo, no pasó nada, o sea, la minimizo, o bien, como dicen, le paso a otra persona la estafeta de que fuiste tú y todo dejar la responsabilidad en la otra persona, o hacerlo pequeño o ocultarlo. Esto nos habla de alguna forma en que o sea, necesito verme perfecto o perfecta, porque de lo contrario pierdo valor. Entonces, creo que otro elemento importante es que cuando me equivoco, verlo como oportunidad de aprendizaje y manifestarlo. Y esto es muy importante porque nos ayuda a poder fortalecer el valor de ser imperfectos, ¿sí? Y saber que somos seres en constante construcción y evolución, ¿verdad? Darme la oportunidad sobre todo para comenzar de nuevo, probar de otra manera, de hacer las cosas en lugar de detenerme, no probar a realizarlo más, ¿verdad? En esta medida, cuanto Sí, más Marisa. sí, dime, Ben. Sí, es que antes de que se me vaya la idea, porque es justamente muy Bien, bien, relacionado esto que viene a mi mente. bien. Por ejemplo, ahorita hablaba sobre las equivocaciones y los errores. Uh-huh. ¿Cómo manejar, ¿no? Uh-huh. Para que las equivocaciones, los errores que tenga, no me Uh-huh. afecten y no me den, ¿no? Un golpe bajo a mi autoestima? Uh-huh. Porque, pues, lo que es de ley, yo creo para todo el ser humano, ¿no? Es que estamos en constante cambio y somos Uh-huh. totalmente perfectibles y nos vamos a equivocar. Uh-huh. Pero, ¿cómo hacer, no? Para Uh-huh. que un error Uh-huh. no me afecte y no me dé, o sea, no me sienta afectado Uh-huh. en mi autoestima. Ok, esta pregunta es bien valiosa y para mí fue muy significativa el separar la acción de la persona. Y esto va tanto para las demás personas como para mí. ¿A qué me refiero? Es muy distinto decir me equivoqué en tal cosa a decir soy un error o soy equivocación, por así decirlo. Es como si yo me pusiera esa etiqueta, ¿sí? Es muy distinto decir cometí un error en haberte hablado, en haber subido la voz al hablarte o al decirte tal o cual cosa, a decir soy una gritona, por así decirlo, o eres un gritón, o eres una persona grosera, o eres una persona... Es muy distinto ponerle etiqueta al evento o a la situación en la persona a decir, esta persona en este momento actuó de esta forma, ¿sí? Y voy a manejarlo en algo muy sencillo, por ejemplo, eh, algo de casa, ¿no? Eh, el hijo no recoge el cuarto, no recoge la recámara, y entonces eres un desordenado. Es muy distinto decirle a noto que tu cuarto está desordenado, a decirle eres un desordenado. Entonces ahí la acción la separamos de la persona, por así decirlo, y no me pongo y voy por la vida que soy un error, ¿sí? Porque esto sucede y me ha pasado obviamente en los procesos de acompañamiento, ya sea tanto como para proyectos, como en el caso de la propia en situaciones más de vida, donde una situación en donde se equivocaron, por así decirlo, es como si toda su vida estuvieran cargando o tuvieran puesto esa etiqueta de soy así, o me equivoco siempre de esta forma, o ya si lo hice voy a quedar ahí y ya nadie me va a poder ver de manera diferente. Es como si nos pusiéramos una cobertura o algo que de alguna manera dejo de verme y solo me veo a través de los ojos del error. Y entonces ahí es donde estoy hablando de un perfeccionismo y no de una excelencia. El perfeccionismo estamos centrados en la raíz del miedo, y en la parte de la excelencia es donde puedo tener estándares altos con una mentalidad flexible.
Entonces, esto nos ayuda mucho el poder decir, me equivoqué, cometí un error, hice esto en lugar de aquello. Y es ahí donde junto en la relación, en dado caso que fuera algo de una relación, buscar soluciones de cómo resolverlo, o bien si fue algo donde yo me equivoqué y propiamente no tiene que ver alguna otra persona, sino es algo mío, es descubrir qué necesito hacer y qué aprendo con esta circunstancia que viví. En la medida que digo, no pasó nada, es muy típico, esto, no pasa nada, a ver si pasa, hay aprendizaje en ese error. Hay aprendizaje en esta situación donde hubo una ofensa de la otra persona hacia ti o de ti hacia, o de mí hacia la otra persona, ¿sí? Si yo hice una ofensa a alguien y digo, o alguien me hizo una ofensa y yo digo, no pasa nada, ok, sí pasó algo. Y ahí al momento en que digo, sí pasó algo, tengo la oportunidad de fortalecer la relación. No quiere decir, sí pasó algo y entonces no te lo voy a perdonar. No, me refiero a, si está pasando algo, vamos a aprovechar esta oportunidad, este error que se dio o este reto que se dio y que no lo estamos trabajando a lo mejor de la mejor forma para encontrar una oportunidad de aprendizaje. ¿Y cuándo se convierte en una oportunidad de aprendizaje? Cuando empiezo a emprender acciones para transformar esa conducta o ese comportamiento que estoy teniendo en algún momento dado. Eso nos ayuda muchísimo, Brenda. Ok. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Tenemos unas preguntitas. Del público. Sí. Parte de Fayula Hernández, ella pregunta, no sé si me pueden explicar cómo trabajar el autoestima de los niños, pero que la autoestima no baje por depender de la aceptación de las personas. Ok, uy, qué hermosa pregunta. Justamente cuando, primero, nosotros es bien importante, les comparto, hice un proyecto de investigación sobre el vínculo nutricio madre-hijo y hay varios elementos importantes que nos ayudan mucho a poder establecer este vínculo con nuestros hijos y obviamente trabajar el tema de la estima con nuestros hijos. Obviamente fue una investigación donde me apoyé con algunas personas expertas, madres también, obviamente expertas en la materia, viviendo la circunstancia. Obviamente yo también soy madre de familia y cuando empecé como mamá hice este proyecto de investigación hace cerca de 8 años. Entonces, este tema es fundamental. Primero, si nosotros como madres trabajamos en nuestro propio proceso personal, en nuestra propia estima, por así decirlo, o en lo que quiero trabajar con mi hijo, en esa medida vamos a empezar como a hacer ese modelo o ese ejemplo sin tener tanto que decir, más desde el accionar y desde el actuar y desde la manera en que me relaciono con mi hijo, vamos nutriendo esta autoestima en ellos. Segundo, voy a hablar de elementos bien importantes, ahora sí con ellos, directo. Es muy distinto, y aquí entra el tema de trabajar la motivación intrínseca en el hijo. Bien puntual, voy a compartir esto. Cuando nosotros damos aliento a nuestros hijos, alentamos a nuestros hijos, estamos trabajando en la motivación intrínseca de ellos. Puedo decir que es como el alimento más nutricio que podemos dar a nuestros hijos. Y también está el otro elemento que es alabar a nuestros hijos, que ese es como el postrecito, o sea, ambas cosas son importantes. ¿Cómo lo traduzco en acciones o en situaciones cotidianas? Cuando hablamos de alentar a nuestros hijos, estamos ayudando a reconocer en ellos lo que son como personas más allá de nuestra propia percepción que tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un caso muy sencillo. Si tu hijo hace un dibujo y está apenas aprendiendo a dibujar porque tiene una corta edad y hace ahí, ¿verdad? Y para nosotros puede ser, pues, ay, caray, como que no le entiendo muy bien cómo está la forma de la casita, que dice que es la casita, o se dibujó y dónde están los ojos que no los veo, ¿verdad? Pudiera estarme preguntando. En ese momento es reconocer en el hijo, por ejemplo, observo que hiciste un dibujo con muchos colores y noté que estás haciendo tu mayor esfuerzo por plasmar cómo te sientes o según lo que esté dibujando, ¿sí? Oh, ¿qué es esto? Compárteme con este asombro de observar lo que él está diciendo, porque él está de alguna manera empezando a experimentar su mundo, a reconocer cómo es su mundo, a partir de alguna forma de los ojos de los padres. Somos como los primeros, los más cercanos a su mundo.
Entonces, la importancia que tiene reflejar aquello que el hijo está haciendo. Si es un hijo mayor, es bien importante hacer descripciones. Por ejemplo, noto que el día de hoy cooperaste con recoger los platos de la cocina, por ejemplo. O observo que el día de hoy con tu hermana estuviste jugando de forma más tranquila. Ajá. O le prestaste los juguetes. Entonces me enfoco en decir aquello que puedo describir, que puedo notar, que puedo observar. Y esto es donde hablamos de hablar de, yo les digo el regalo alentador, que alienta, que motiva, que es noto, observo, me doy cuenta. Si pueden anotarlo, porque esto para mí fue maravilloso, el poder hablar de lo que estoy en manera descriptiva observando o notando en mi hijo. Y es así, noto, observo o me doy cuenta. Son algunas de las formas. Otra es, por ejemplo, cuando el hijo está intentando hacer algo y vemos que otra vez en algo no lo logra hacer, es poderle decir, confío que tú puedes lograr hacer ese dibujo con mayor detalle, por ejemplo, ¿sí? Estoy manejando como algo sencillos para poder como facilitar los ejemplos. Y esto, si el niño ya lo ha hecho ese dibujo y batalla y duda, o así para cualquier cosa, un hijo ya adolescente, confío que tú vas a poder aprobar esa materia porque estás poniendo tu mayor esfuerzo y ya lo hiciste a lo mejor con otra materia o con otra situación donde pudo hacer el cambio, pudo lograr el objetivo. Es bien importante, obviamente, hablar de algo donde sí hayan logrado alguna situación, donde sí hayan como hecho ese paso de logro. Y eso ayuda mucho a que el niño, el joven o el hijo de la edad que sea, pueda entonces conectar con esa situación de logro que sí tuvo, que sí vivió. Y obviamente también para un pequeño, esta parte de decir, estoy orgullosa de ti, ¿verdad? O estoy muy contenta, esto es alabanza. Es bueno, más es como el dulce, es el postre, más es importante trabajar sobre todo en la motivación intrínseca, en aquello que le estás dando a la persona, ya sea al hijo o al colaborador o a la persona que está en tu equipo de trabajo, devolverle o darle su liderazgo, su autonomía, no sé, como su poder de sí mismo, su confianza. Y en esa medida estaremos trabajando directamente en la autoestima de nuestros hijos, que son estos dos aspectos. Darles la confianza de saberse seres merecedores de amar, es decir, cuando se equivocan, decirles, reconocer que se equivocaron y decirles, más te amo. ¿Sí? No decirle, te amo, pero tal cosa es, te amo, y creo que esto pudo haber sido manejado de manera distinta. Estamos otra vez incluyendo los dos aspectos. No es que nos ceguemos y digamos solo lo lindo y lo bueno y no hagamos hincapié también en aquello donde hubo un error o una equivocación y hay oportunidad de aprendizaje. Eso es fundamental. Bien, aquí Angélica Martínez Rada está haciendo dos comentarios que están relacionados con lo primero que, bueno, pues unas preguntas que hice, que ella comenta, ¿qué hacer cuando la persona con autoestima baja se convierte en victimario? Y también relacionado comenta, ¿cómo lidiar con una persona con autoestima alta cuando ésta se dedica a hacer sentir mal a los demás? Bueno, y yo pienso que si una persona se siente, para sentirse mejor, tiene que hacer sentir mal a los demás, es porque no tiene una buena autoestima. No tiene una autoestima. Efectivamente. Efectivamente, cuando hablamos de una autoestima sana o una buena autoestima, cuando justamente que acabamos de decir, yo me sé un ser digno de ser amado y también, obviamente, cuando me siento con la capacidad de ser capaz y puedo identificar y reconocer con total claridad que la otra persona es digna de ser amada y también que es capaz. Entonces, si yo no puedo hablar de que tengo una alta autoestima si estoy haciendo sentir menos a los demás con mis comentarios o con la manera en la que me estoy dirigiendo con ellos. Eso habla de que hay también una baja estima, se esconde por ahí, más eso no hablaría de una alta estima o de una sana autoestima hacia sí mismo.
Segundo, cuando una persona propiamente está en un estado de victimario o de que es víctima y se ha convertido en victimario, que ya ha entrado en este patrón, es donde podemos nosotros solo adueñarnos de nuestra propia experiencia de vida y reconocer que hay aspectos donde yo ya no puedo, digamos, si tiene una opinión de nosotros diferente y que propiamente sabemos, es bueno escuchar el otro punto de vista de la otra persona, nos ayuda como a vernos a nosotros, más eso es si se repite como con otras relaciones o con otras situaciones. Sin embargo, si aquí vemos que es muy puntual con esa persona y que nos está haciendo comentarios que propiamente no van alineados con cómo yo me estoy desenvolviendo o relacionando con esa persona, es aquí la invitación donde utilicemos la asertividad y poder hablar con un lenguaje asertivo donde propiamente le hago saber que eso no está siendo respetuoso, la manera en que está actuando, que está accionando y que se puede invitar a ver soluciones, pero que está haciendo de esa forma no constructiva o destructiva en este caso en la relación. Eso es fundamental. Creo que el ser asertivos cuando estamos en una relación que no es sana o que es una relación dañada o lastimada y donde hay afectación, ya sea verbal o ya si vamos física, bueno, con mayor razón, es importante actuar de forma asertiva, donde primero me respeto y desde ahí actúo respetando al otro. Y entonces pongo límites, estos límites sanos, que pueden desde este límite sano entablar y crear una nueva relación, un nuevo vínculo, por así decirlo, si es una relación familiar. Ok. También nos pregunta Maite Morales de Banda, ¿cómo evitar perjudicar la autoestima de un niño cuando hay un hermano pequeño, un bebé? Perdón, ¿cómo que, perdón, una partecita que se me perdió? Sí, ¿cómo evitar perjudicar la autoestima de un niño cuando hay un hermano pequeño, pues que es un bebé? Ok, muy interesante. Cuando llega un hermano y ha habido un hermano y llega un bebé, generalmente aquí lo que hay que trabajar es involucrar al niño mayor o al niño que es un poquito mayor en algo que ayude. Le estamos ayudando a decirle tú eres capaz. Y segundo, validar y dar espacio con el pequeño, porque este pequeño, sucede mucho, él quiere pertenecer. Y por lo tanto, a veces va a querer imitar algunas conductas que hace el bebé como si se hubiera regresado. Por eso muchas veces pasa que el bebé se tiende a regresar, el hermanito mayor se tiende a regresar a lo que hace el bebé. Dices, pero ¿por qué ahora está pidiendo otra vez biberón? ¿O por qué a lo mejor ya iba empezando a hacer del baño solito y ahora quiere otra vez usar pañal o todo eso? Pues porque el niño observa que mamá le hace cariños. Atención, ¿verdad? Le hace cariños al bebé que está ahí ay, hiciste pipí, qué hermoso, o hiciste, ¿verdad? Entonces todo le festejo, entonces dice, pues yo también déjame hago para que a mí también me festeje. ¿Y qué sucede? Claro. Que la respuesta es distinta. Ajá. Entonces aquí es donde es bien importante, darle, si se puede dar este espacio, aunque sea pequeño, de contacto visual con el hijo, es muy importante en la edad que tenga ese hijo. El contacto visual, este momento de presencia, es decir, si por un momento dejar el aparato electrónico y mirar a los ojos es fundamental, porque el tema de la presencia es uno de los temas fundamentales cuando vi lo del vínculo madre-hijo. El hijo necesita saberse reconocido a través de la mirada de la madre, es fundamental. Entonces, ese establecimiento de contacto con el hijo, de a lo mejor estoy viendo mi aparato electrónico y volteo y dejo por un momento, le estoy diciendo, eres importante para mí. O está tomando esta invitación, veo que quieres hacer algo como tu hermano. Tú ahora has logrado hacer esto. Hacerle saber en aquello que él ya va logrando y reconocerle como estas cosas que está haciendo en favor de la relación con el hermanito, porque a veces sucede que entra en el celo porque justamente no se le da ese espacio a él de reconocimiento o de validación en aquello que esté viviendo. Tú ya eres más grande y es un año de diferencia, por ejemplo. Es solo un año de diferencia. Si no hubiera este pequeño, sería el bebé, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante ese aspecto, ¿sí?
Oye, Marisa, entonces las que somos mamás, porque también me incluyo, también soy mamá, tenemos un paquete bien grande en cuanto a lo que tú nos estabas ahorita platicando de las bases de la autoestima, o sea, desde chiquititos tenemos que empezar como que a irles moldeando su carácter en cuanto a lo que son sus fortalezas, sus cualidades y lo que son como personas, validárselo siempre, porque pues, por ejemplo, tú que ya atiendes también adultos en sus proyectos, en sus trabajos, en las áreas en las que tú estás, pues te das cuenta que son cosas que vienen desde bien atrás, en la relación madre-hijo o en la familia, ¿verdad? Entonces, para todas las mamis que nos estén escuchando ahorita, pues que tomen nota de la información que ahorita tú nos estás expresando, nos estás compartiendo, porque sí es bien importante, pues, fortalecerles ahí a los niños desde chiquititos en cuanto a su autoestima para que el día de mañana, pues, sean personas seguras de sí mismas y que puedan pues ejercer todos esos proyectos que ellos pudieran hacer en un futuro. Y ahorita que esto que acabas de decir se me hace muy importante, Gel, porque principalmente cuando nosotros, ¿cómo es nutrir la autoestima? Y no es así, porras, eres el campeón, el típico campeón, y sale, o eres el más hermoso, y sale afuera y pues hay otro niño, ¿verdad? O niña, como que voltean a ver más, o como, o que se le ganó. ¿Perdón? ¿Cómo? Brenda, ¿Qué dices, Brenda? No, pues que hay otro niño más hermoso, te digo. O sea, sí eres hermoso, pero pues afuera hay otro niño más hermoso, no eres el más hermoso del mundo, ¿no? Ajá, es muy distinto decir, para mí eres el más hermoso, a decir, eres el más hermoso del mundo, por ejemplo, porque lo hemos escuchado. Ajá. Y esto es bien interesante porque ayuda a crear como un autoconcepto real de sí mismo. Es, para mí eres un niño hermoso, para mí eres un niño que le gusta cooperar porque observo que con tu hermanito le ayudas a hacer en esto algo la tarea o en hacer tales actividades conmigo. Todo desde algo que sea descriptivo y observable. Y obviamente el tema de la autoestima pues empieza por, o sea, los que nutrimos la autoestima ahora que somos padres, pues somos nosotros como padres, somos los primeritos que le estamos confirmando en el momento que establecemos ese contacto con nuestros hijos, en el momento que validamos sus emociones. Por ejemplo, queremos decir, no, pues no llores cuando todavía no tiene completamente desarrollada esta parte, ¿verdad? De su cerebro que está más en el manejo emocional, que se dice que pues hasta los 25 años, entonces queremos que el niño se autogestione emocionalmente cuando nos toca de alguna forma a nosotros buscar enseñarle esa forma de autogestionar la parte emocional. Y es ahí donde me invita a mí como madre a decir, ay caray, yo cómo estoy gestionando mi parte emocional también. Entonces, es bien interesante porque cuando nos convertimos en madres o padres, empezamos a darnos cuenta de los aspectos que hay que pulir, por así decirlo, o aquellos aspectos que hay que nutrir, según sea nuestro caso. Hay en unos donde me puedo sentir más, que tengo más fortaleza, en otros no. Por eso nuestros hijos son esos maestros que nos están invitando a qué ocupo trabajar de mi proceso personal para poder desde ahí establecer una mejor relación con mis hijos y poder trabajar en irlos acompañando en su proceso de vida para que emprendan el vuelo ellos solos y confíen que pueden emprender sus alas, por así decirlo, extender sus alas y confiar en que pueden volar, por así decirlo, haciendo esta analogía. Y no que mamá me va a extender las alas, ¿verdad? No, yo solo, o sea, voy ayudando a la que vaya probando, por eso la importancia que tiene permitirles a los hijos que se equivoquen, cuando son pequeños que están probando, por ejemplo, en servir la leche, y es, ¡ay, tiró la leche! Ok, es cómo podemos hacerle. Entran aquí estas preguntas de curiosidad para querer entrar en el hijo, querer conocer más sobre cómo poder encontrar la solución para resolver eso. Más si no le doy el permiso a equivocarse, se dice que los errores pequeños, pues si se trabajan desde pequeños, puede ahorrar muchos errores futuros, ¿no? Entonces, cosas más fuertes, problemas entre más pequeños son, pues son cosas pequeñas. Rayó la pared, bueno, pues hay manera más de solucionar, ¿verdad? Tienes ganas de pintar, tenemos otro espacio donde podemos hacerlo, ¿no? Y así como eso, la importancia para mí fundamental como padres es validar emociones. Y esto me invita a validar mis emociones, ¿sí? Validar claro. su perspectiva. ¿Sabes, Marisa? Sí.
he visto, no sé si ustedes lo han visto, Helen, Clemente, Lili, Marisa, esta imagen de eh, como en una silla de rey, ¿no? Así como muy grande, y los papás Ajá. pequeños. Ajá. No sé si han visto esta imagen. Y me llama la atención, bueno, y por ahí dice abajo, ¿no? Esto es lo que logramos cuando crecemos de una forma incorrecta la autoestima de nuestros hijos. Ujú. Y cuando lo vi me llamó la atención porque, o sea, el hijo del tamaño enorme, los papás chiquitos y el niño así como todo dame, ¿no? Ujú. Ujú. Hay Sí. un riesgo. ¿Y cuál sería así como, porque de pronto, ¿no? Esta forma de la alabanza me llamaba la atención, ahorita que lo comentas, es necesaria, pero tiene su riesgo. Ujú. Por eso la importancia Tiene que su tiene. cuando no Perdón. la... Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. como que de repente se entrecortó ¿Sí me y escuchan? lo siento, entré porque pensé que habías terminado. Termina, Brendis. Sí, solamente, bueno, que esta parte de la alabanza tiene su riesgo. Se cortó. Se fue, Yo perdí se fue señal. Brenda. Yo creo que se refería a que Comentaba del riesgo de... para De no ser. la alabanza, ¿verdad? Estaba Sí, hablando de ello. Bueno, esperemos ahorita regrese y voy a compartir sobre eso. Súper importante. Cuando nosotros, el hablar de nutrir la autoestima, volvemos al punto, no significa que el hijo se va a poner por encima de los padres y Vamos a abajo. poner Es un aquí. nivel de... Ahora sí, Brendis, adelante. ¿Qué estabas preguntando, corazón? Para escucharte. Más que todavía no agarra bien señal, está Ah, congelada. perdón. Ok. Sí, está congelada. ¿Ya me Ok, escuchan ya. mejor? te Ajá, ya te escuchamos. escucho. Sí. Sí, Bueno, ya así como el cierre de la pregunta es, o sea, ¿cuál sería el riesgo o dónde sería el riesgo Ujú. no llevar una, digamos, esta última forma de una alabanza adecuada? Ok, bueno, pues justamente cuando yo empiezo a involucrarme en querer conocer sobre el tema de crianza, y me acuerdo cuando me involucré, decía, jamás voy a enseñar nada de esto hasta que sea abuelita, porque obviamente dije, hasta que vea que funcionó con mis hijos y demás, y dentro de todas las cosas que aprendí esto de los errores como oportunidad de aprendizaje, desde dos escenarios diferentes de donde pude aprender. Y fue muy interesante que me encontraba como que en una cuestión meramente de otra cosa, se hablaba de la aceptación de los errores y también desde otra mirada se hablaba de la aceptación de los errores, por ejemplo, desde disciplina positiva y desde otro estilo también enfocado sobre los vínculos. Muy interesante porque el tema es los errores como oportunidad de aprendizaje, fue algo para mí clave. Entonces dije, ¿cómo no compartir algo donde a lo mejor alguien lo pueda hacer mejor que yo? Porque entonces es como si yo necesito ser perfecta para compartir sobre algo que a mí me está ayudando como mamá. Y eso me ayudó a bajar como, ah, los errores son oportunidad de aprendizaje. Entonces yo me empecé a vivir como una madre imperfecta. Y en esa medida le permito a mi hijo que también se viva como un hijo que puede equivocarse y que está aprendiendo en el camino. así Y es. eso estamos ahí construyendo la autoestima. Obviamente, hablar de poner al hijo superior a nosotros o más pequeño en nivel de dignidad que nosotros es un riesgo, obviamente. Entonces, en nivel de dignidad, todos los seres humanos somos iguales. Obviamente, como padres, somos los que tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos, tenemos mayor experiencia en nuestra vida porque ellos tienen 3, 4, 5, 18 años, no sé la edad que tengan nuestros hijos, tienen esos años de experiencia y nosotros tenemos, pues obviamente, más años de experiencia y aprendemos de ellos porque ellos ven el mundo con estos ojos de novedad y nosotros porque tenemos una experiencia recorrida. Entonces, es aquí donde para mí fue fundamental y habiéndolo vivido también, obviamente, de un ejercicio donde pude darme cuenta la importancia que tiene cuando yo valido y reconozco
a la otra persona desde su punto de vista y no desde mi punto de vista. Y es con esto a lo que me refiero. Debes sentirte orgulloso por haber logrado esas altas notas. O debes sentirte, o también cuando no es tan agradable, noté que obtuviste, no sé, tantas notas altas y también observan, obtuviste un 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, incluimos ambas cosas, no estamos diciendo, y ese 6 solamente, sino, oh, noté que aquí hubo un 6 y estos 8 9, por ejemplo, o estos 8 10. ¿Qué pasó? Cuéntame. Entonces, esto hace distinto y el hijo puede sentirse confiado porque estamos ahí generando motivación intrínseca, estamos nuevamente enfocándonos en lo que observamos, lo que notamos, y que no está tanto desde el juicio, como eres un flojo, no pones atención, mira ese 6, es bien importante cómo lo estamos expresando. O sea, esta parte de ser asertivos incluye cómo digo las cosas, el tono que utilizo, la mirada que establezco, los movimientos corporales que hago, el movimiento de mis manos, si son con cierta cadencia o si son arrebatados o si son, no estoy enojada, ¿verdad? Y así como el movimiento. O, ok, mamá, ahora necesito un espacio. ¿Sí? Obviamente, trabajar mucho, el ser mamá es constantemente estar en trabajo y poder darnos cuenta que somos mamás en constante proceso. No soy una mamá perfecta, yo también me equivoco, yo también cometo errores, yo también a veces me desespero y también a veces manejo las cosas de una manera más prudente. Saberme en ese proceso me ayuda a poder saber que no tengo que ponerme en un grado o una careta de mamá perfecta, ¿sí? Y gritó el niño enfrente de todos en la fiesta, sí, o hizo tal cosa, sí. Entonces, eso también me permite a mí ser más amable con las madres que me puedo encontrar y que vemos que a lo mejor hacen ciertas cosas con los hijos y más allá de etiquetarlas, es como mirar que hay más, ¿sí? Y está haciendo lo mejor que puede esa madre con sus recursos. Y esto nos permite entonces generar una sensación de un espacio que nosotros podemos crear como seres humanos de contención a otras mujeres, a otros padres. Por eso hablo también en este tema del vínculo madre-hijo, la importancia de crear redes de contención como familias, ¿sí? Que nos ayudan mucho a nutrirnos en la manera de la crianza o en la forma en que me estoy desarrollando según sea el aspecto y la circunstancia de mi vida. Entonces, el tema de la alabanza, para mí me gustó mucho cuando lo escucho y se habla, la parte nutricia o el alimento está en la motivación intrínseca, en alentar al niño, ¿sí? Y el dulcecito o el postre es también esta parte, o sea, no dejar de nunca decirle que estás orgulloso de él o orgullosa de él, porque eso también lo necesita, ¿sí? Entonces, es buscar ese equilibrio donde nosotros también nos empezamos a dar cuenta que es lindo que te digan, oye, felicidades, hiciste esto grandioso, muy agradable, ¿sí? Y también decirle, noté que estuviste a lo mejor estudiando tanto tiempo, debes sentirte confiado en que vas a poder tener mejores resultados porque te enfocaste en trabajar en tu proyecto. Entonces, o en tu tarea o en lo que estés haciendo. Entonces, esto es bien importante, la descripción a propiamente una etiqueta que pongo, ¿sí? Es describir. Ajá. Muy bien. Muy bien. No sé si hay algo más que quieras compartir, Maritza. Y, bueno, traigo material para compartir, claro que sí. Bien, si hay alguna otra pregunta, por favor, bienvenida. Ahorita no, gracias. Muy bien. Bueno, pues cuanto más positiva sea nuestra autoestima, nos está ayudando, pues sobre todo para prepararnos, a estar más preparados para enfrentar las adversidades o los desafíos que podamos tener en nuestra vida. Por supuesto, nos ayuda a que podamos también crear mayores posibilidades de hacer uso de mi creatividad, porque me siento capaz, justo una de las preguntas que por ahí hacía Brenda. También encuentro más oportunidades de entablar relaciones enriquecedoras, porque obviamente me siento digno de ser amado o amada y de reconocer la dignidad de la otra persona. También aquí estamos más inclinados a tratar a los demás con respeto, partiendo, por supuesto, primero de respetarme a mí misma. Y es aquí donde entra este término de ser amable y firme, amable conmigo
y firme, amable y firme. ¿A qué me refiero con esto? Ser amable con la otra persona y también firme con esas convicciones que me he puesto, que considero que forman parte de este sano respeto en ambas partes, ¿sí? Y pues bueno, también aquí, por supuesto, hablamos de que se vuelve más fácil disfrutar de la vida y de la alegría de estar en ella, porque justamente me siento que soy una persona que merece ser digna de ser amada y que los demás también merecen ser dignos de ser amados. Entonces, desde ahí, obviamente, entro en otra sintonía, entro hasta en una sintonía de gratitud por lo que sucede en mi vida. ¿Sí? Es distinta la sensación que siento. ¿Y esto qué me puede ayudar? Ahorita compartían sobre a desarrollar o nutrir mi autoestima. Bueno, me voy a centrar en especial hoy en esta parte de ser digna de ser amada. Y uno de los aspectos importantes, si pueden anotar por ahí, si lo quieren hacer, y esto pueden hacer con estos ejercicios, por así decirlo. Son como micro ejercicios que van a poder trabajar si ustedes quieren. Está el tema del autorreconocimiento. ¿Cómo podemos trabajar en el autorreconocimiento? No sé si alguna vez se han hecho alguna carta y si tienen mucho que la hicieron a ustedes mismos, háganla ahora. Manifestar por escrito, perdón. A mí me ayudan mucho las frases de automotivación. Claro. De que en la mañana yo me busco una frasecita y la pongo en mi Facebook o la anoto en algún lugar y ya con esa en el día ya... La tienes presente. Sí, Así es. Entonces, la importancia que tiene manifestar por escrito de manera descriptiva aquello que te hubiera gustado que te reconocieran o por lo cual no fuiste reconocido por alguien más. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo soy madre o soy un líder de equipo o lo que sea, y digo, ay, cómo me gustaría que a lo mejor, o formo parte de un equipo que me reconocieran por tal o cual cosa. O también cuando un niño nunca... No fui reconocido por tal o cual circunstancia. Este es el momento. Tú como adulto o yo como adulta tengo la oportunidad de escribir esa carta a mi niña, en este caso, o de escribir esa carta, de reconocer aquello, de especificar qué puedo reconocer de mí como persona, desde mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones, mi manera genuina de ser. Es maravilloso porque es donde donde no estoy poniendo ninguna, como dicen, careta o una máscara, es tal cual quién soy, cómo soy, y en esa medida me voy a dar cuenta que solo ocupo ser y invito a los demás a que también sean, porque yo estoy siendo. Entonces, si podemos hacer como una carta a nosotros mismos, por favor, por escrito, ya pensé, ¿qué le voy a decir a mí? No, escríbelo. Cuando nosotros lo escribimos, estamos poniendo mayor atención a ello, a ese reconocimiento. Y en esa medida, obviamente, estamos más poniendo hasta detalle de algunos aspectos que se te pueden pasar. Reírte de algo que a lo mejor quisiste haber dicho. Sí, perdón. ¿Iban a decir algo? No. Otro punto muy importante es tomar la responsabilidad de la manera como me comunico con los demás. Esto es bien importante también. Es decir, adueñarme de expresar lo que siento, lo que pienso y las peticiones propias que hago a los demás. Utilizar un lenguaje responsable, a eso me refiero. ¿A qué me refiero con esto? Como aterrizándolo de manera más sencilla. Es expresando partiendo desde mi primera persona, es decir, utilizar un lenguaje responsable significa empezar con el yo pienso, yo siento, yo creo, yo necesito, o bien sin el yo, y obviamente estamos incluyendo el yo en decir únicamente necesito, quiero, pienso, deseo. En lugar de decir todos nosotros, ¿sí? O es que uno, ¿quién es uno? Yo. Ajá. Cuando nos adueñamos de aquello que estamos diciendo, pensando, sintiendo y lo expresamos así, es mucho más sencillo. Y esto nos ayuda, ustedes observen, y los invito a que observemos cuando hablo desde el yo, desde mi experiencia, lo que yo creo, lo que pienso, ajá. Es distinto decir, es que cuando uno piensa, ¿quién es uno? Pues yo. Ajá. Esto ayuda muchísimo. Para mí, hablar de este término fue fundamental cuando entro en el tema del desarrollo humano. Poder
a hablar desde el yo. Fue muy significativo y nos ayuda a autoconfirmarnos como personas y a poder adueñarnos de aquello que estamos hablando, ¿sí? Un elemento que ya lo había comentado de manera muy general es el de ser asertivos, y para mí una manera sencilla de saber que estoy siendo asertiva pues es utilizar esta fórmula de me respeto más te respeto, ¿sí? Utilizo de hecho una imagen pequeñita donde se muestra una pequeña y está la frase me respeto más te respeto. No podemos hablar de que estoy siendo asertivo si estoy poniéndome por debajo de las necesidades que la otra persona tiene, o si estoy poniéndome por encima de las necesidades de la otra persona. No estoy siendo asertivo ahí. Me vuelvo asertivo cuando aquella decisión, aquella petición que estoy haciendo, la estoy estableciendo desde este grado o este nivel de dignidad de iguales, donde estoy respetuoso para ti y es respetuoso para mí aquello que te estoy proponiendo. Entonces soy asertivo y esto nos ayuda a trabajar en la autoconfirmación de mí misma o de mí mismo, ¿sí? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estoy siendo asertiva también? Pues en mi comunicación, por ejemplo, revisar cómo es mi lenguaje corporal, revisar el tono de voz que establezco, mi mirada, la manera como muevo mi cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy queriendo pedirle algo a una persona y empiezo como a titubear, mi postura corporal es como de no establecer contacto visual, o mis movimientos son hasta cierto punto muy suaves, mi tono de voz baja, entonces de alguna forma no estoy actuando como más pasivamente. O si a lo mejor mi comunicación es más movimientos bruscos, movimientos fuertes, subo el tono de voz, hago una mirada rígida, todo esto está hablando de que estoy queriendo imponer hacia la otra persona. Entonces, cuando hablo de esta comunicación asertiva, es en la medida en que te estoy diciendo con mi lenguaje corporal, con mi expresión, que eres tan digno de ser amado como yo. Entonces, se nota en la manera en que me dirijo con la otra persona, en la manera en que establezco este contacto visual, en la forma en que hago mis movimientos. Y cuando hablo del tema del lenguaje corporal, podemos estudiar mucho sobre el lenguaje corporal. Sin embargo, las neuronas espejo nos descubren. Y esto es maravilloso porque más que estudiar qué postura corporal debo tener para mostrar cierta comunicación, es si mi interés genuino es querer escuchar a la otra persona, o mi interés genuino es realmente querer establecer esta comunicación asertiva, esta conexión, mi cuerpo solito se va a acomodar, mi cuerpo solito va a ir en esta sintonía, porque lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy diciendo va en esa sintonía. Ahora, ¿qué es esto? Perdón, ¿querían preguntar? No, todavía. Ah, muy bien. Ok, ¿qué es esto? Pues es mantener esta relación pese a mi malestar, o mantener una relación pese al malestar de la otra persona. Esto lo hablo de ser asertivos en las relaciones que tenemos o que establecemos. La importancia que tiene si yo estoy manteniendo una relación pese a mi bienestar, o estoy manteniendo una relación pese al malestar de bienestar de la otra persona. Pues tener mucho cuidado ahí. Otro aspecto es el de reconocer a los demás en aquello que notamos que de manera genuina podemos descubrir. ¿Y esto a qué me refiero? Lo que les decía ahorita, el poder decir, oye, noté que hiciste este proyecto con tales elementos que yo no había considerado, o que hiciste sin ningún error de ortografía, por ejemplo. O noté que en la sesión de la mañana que tuvimos, o en la reunión familiar que tuvimos, jugaste muy amable con tu hermanita o con tu hermano, o expresaste cariño abrazando a tu hermana, no sé. Lo que sea que pueda ser descriptivo ayuda muchísimo. Y esto también, si tenemos pareja, esposo, podemos expresar y manifestar aquel aprecio que notamos en algo que hizo por ayudarnos, o simplemente por estar o acompañarnos en alguna situación. Es importante hacerlo saber, ayuda mucho. Este reconocimiento es una forma de decirle a la otra persona que reconozco como un ser valioso. Y me gusta
mencionar que en este reconocimiento es como decirle, reconozco tu valía como persona y te reconozco que eres un ser que ríe, que ama y que siente como yo. Ajá. A ese nivel llegamos cuando hacemos este nivel de reconocimiento. Invitamos al otro a que también pueda manifestar este reconocimiento. Y si hay madres de familia o maestras en este espacio, ¿cuánto ayuda a un niño el ser reconocido? Muchísimo. Puede hasta ayudar a cambiar propiamente su rendimiento académico, en el caso de los maestros. Hace una gran diferencia. Así es. Me ha tocado en algunos casos de acompañamiento que he tenido con maestros que expresan, les digo, te invito a que pienses en algún maestro que hizo algo significativo y que fue como un modelo y que de alguna manera te inspiraste en él para querer ser a lo mejor maestro. Y es muy interesante que hay algunas frases que los maestros dejan a los alumnos y que dejan esa huella de trascendencia. Es muy interesante podernos dar cuenta del el nivel de o sea, el impacto que tiene reconocer en el otro algo. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, todo muy bien. Muy bien. Otro punto importante también es trabajar en la automotivación o la motivación intrínseca, que es lo que ahorita había mencionado y que nos fuimos por hablar sobre nuestros hijos, en el caso de las preguntas que se hicieron. En nosotros, ¿cómo sería desarrollarme en aquello que considero es mi talento de una manera genuina, cuidando de mis tiempos de descanso y de mi tiempo familiar y personal? Aquí es muy importante esta motivación de querer emprender algo, porque puedo irme y enamorarme y querer hacer aquello muy emocionada y dedicar todo el tiempo y no tener esta claridad de saber que hay tiempos para todo y hay momentos para todo. Y el poder cuidar como este espacio propio ya sea de descanso, este espacio propio de desarrollar mi relación familiar o de mi relación espiritual o lo que yo tenga como temas o social con mis amistades, lo que sean aquellos aspectos que me ayudan a desarrollarme y a poder también trabajar en mi persona es fundamental. Y en el caso puntual de la automotivación, que podríamos ahí profundizar, es todo esto que son esos pasos pequeños de los que les hablaba. Cuando en algo yo quiero crecer o desarrollarme, es empezar por pasos pequeños y eso me ayuda a trabajar en la motivación intrínseca. Y yo también a valorarme y reconocerme. ¿Sí? Ok. Ok. Otro punto importante es qué tanto cuido de mi desarrollo espiritual, de mi salud física, mental y emocional. ¿Qué tal mis tiempos de descanso y de relajación? Para mí entraría esta parte del autocuidado. Puede ser que yo diga, soy una persona que quiero, que puedo hacer muchas cosas, la todóloga o lo que sea, y darme cuenta que sí puedo hacerlo. Sin embargo, cuidar esta parte donde también necesito este cuidado a mi persona. Y eso habla también de la autoestima. ¿Qué tanto estoy cuidando de mí? Porque puede ser que doy tanto y hago tanto y me puedo convertir en la famosa superwoman, por así decirlo, o el superman, y olvidarme de que propiamente soy un ser humano que también ocupa este autocuidado. Y eso habla de que estoy siendo una persona digna de amarse, porque está teniendo, cuando a alguien amamos le decimos, cuídate, o sea, cuida a tu persona, lo cuidamos, aquello que amamos lo cuidamos. Entonces, vamos a cuidar de nosotros, cuidar de nuestro descanso, cuidar de cómo cuidamos nuestras emociones, nuestro estado emocional, mental, espiritual, cómo estoy cuidando ese espacio, ¿sí? Aquí es importante hacernos esta pregunta, ¿perdón? No, todo bien. Okay. Si considero que soy un ser único e irrepetible y que los demás también son seres únicos e irrepetibles. Yo te preguntaría si al público si pueden responder con un sí o un no para sí mismos, ¿sí? Si consideras que soy un ser único e irrepetible, que los demás también son seres únicos e irrepetibles, y tu respuesta es sí, y si hay alguna duda, pues solo basta propiamente que cada ser humano tenemos
tenemos diferentes huellas dactilares, no hay una que sea igual. Entonces, esto confirma que somos seres diferentes y que nadie puede hacer algo igual que nosotros, ¿sí? Podemos, porque no ha vivido nuestra misma historia, no ha vivido las mismas circunstancias, aunque seamos hijos de los mismos padres y vivamos en un mismo techo, la experiencia es distinta, ¿sí? Y bueno, también preguntarnos si puedo mencionar, por ejemplo, 5 talentos propios que al día de hoy estoy haciendo uso de ellos. Esto lo estoy compartiendo porque me gustaría que nos preguntáramos y que empezáramos a anotar si yo puedo ir trabajando en la línea de la autoestima, si puedo mencionar 5 talentos propios que yo al día de hoy estoy disfrutando y que los hago, cada vez que los hago, los disfruto y hago uso de esos talentos. Si puedes mencionarlos y describirlos, habla de este proceso de toma de conciencia de aquello para lo que eres bueno y revisa si en aquello que eres bueno lo puedes explotar. Eso iría alineado, a trabajar en la parte de la autoestima. ¿Qué otra cosa también podría alinear en el tema de la autoestima? La conciencia sobre mis áreas a mejorar. ¿Cuáles son esas áreas a mejorar? O esos puntos de transformación, como yo les llamo, en lugar de áreas de oportunidad, yo les digo, ¿cuáles son tus áreas de transformación o tus puntos de transformación? Esos puntos de transformación o esas áreas de oportunidad o de mejora que yo podría identificar, y me gustaría que estas áreas de mejora fueran, primero, con respecto a ti mismo o a ti misma. Segundo, que haya alguna área a mejorar en tu relación con los demás, en este caso con algún miembro de tu familia, con algún miembro de tu equipo de trabajo. Y también, por supuesto, cuáles son mis áreas a mejorar respecto a la relación que tengo en cómo son mis emociones y a lo mejor puedo gestionar mejor mis emociones. No tanto reprimirlas o controlarlas, estoy hablando de gestionarlas para que puedan tener una adecuada canalización, por así decirlo. Que también puedo mejorar de mi manera en cómo me hablo, cómo me digo las cosas. Si hay algo aquí que me estoy diciendo sobre mí que no es favorable, ¿cómo lo podría transformar? ¿Qué sí podría decir también sobre mí? Y aquí en este punto, en el tema de sobre mí, ¿qué podría decir? No, pues no soy capaz, Marisa, ¿cómo me pides que yo ahorita te diga que soy capaz de hacer tal cosa o de aprender tal idioma o de desarrollar tal habilidad si no me siento capaz? Entonces aquí yo te invito a que escribas la palabra o la frase previo a aquello que quieres aprender. Estoy aprendiendo a. Estoy aprendiendo a relacionarme de manera más adecuada con mis hijos o de manera más cercana con mis hijos. Estoy aprendiendo un nuevo idioma, ¿sí? Estoy aprendiendo a comunicarme de mejor forma. Estoy aprendiendo a crear nuevos procesos para innovar en lo que quiera, ¿sí? Estoy aprendiendo ayuda a que el enfoque de nuestro cerebro vea las posibilidades, el cómo sí, en lo que sí puedo hacer. Y entonces aquí activamos esta parte de ver en dónde sí puedo ver las oportunidades de hacer aquello que quiero lograr, porque ya enfocamos en eso nuestra mente, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta, por eso sucede que vemos, por ejemplo, a una persona que es embarazada y ves a muchas personas embarazadas porque tu foco de atención está en las mujeres embarazadas. O si, por ejemplo, a lo mejor una persona que quiere un auto rojo, empieza a ver ahora que todos tienen el auto rojo que él quería o que él quiere o ella quiere. Entonces, eso sucede porque mi foco de atención está centrado en aquello. Hacemos como este filtro, nos ponemos estos lentes de filtro para ver aquello en lo que más nos interesa. Por eso la invitación es empezar a enfocar también en las posibilidades, en lo que sí se puede, en lo que sí tenemos bueno y en lo que las demás personas también tienen bueno, e incluir la palabra y, donde van las dos partes, mi parte de fortaleza y mi área de oportunidad. ¿Sí? No estamos quitando una o la otra, me completo, me acepto, me reconozco.
y eso va para todo. ¿Ok? También, por ejemplo, si alguien me escuchara cómo me hablo a mí misma, diría que soy amable conmigo o no. Y esto va en el punto de los errores. Cuando me equivoco, ¿qué me digo? Cuidado. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Sí? Okay. También cuando me equivoco, reconozco que me equivoco o tiendo, como les decía ahorita, a minimizar, a ocultar o a no asumir mi parte de responsabilidad. Preguntarme, ¿cómo manejo esta parte? Okay, no sé si hasta aquí haya algunas preguntas, algunos comentarios. Cuéntenme. Bueno, por parte del público no ha habido más preguntas ni comentarios. Ok. Muy bien, no sé cómo estamos de tiempo, la verdad. Nos pasamos. Pues caray. es extenso, ¿verdad? Está muy padre el tema. Oye, donde estábamos concentrados viéndote y demás, dije, hoy llevamos una hora con 25 minutos. Oh, caray, bueno, entonces es un tema bastante extenso con un gran contenido y Sí. pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Es un tema muy completo, Marisa, y creo que lo explicaste muy bien. Yo sí tomé mis notas. Ah, qué bueno, Aquí tengo, me llevo la tarea. Espero que también la gente que esté por ahí haya tomado nota para complementar Yo en la mi celular charla. estoy anotando. Sí, Qué y la bueno. verdad muy clara la información que nos estás compartiendo. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Pues no sé. Y sobre todo, Marisa, súper útil y la verdad yo creo que, digo, sobre todo esta parte de llevarlos a nuestros hijos, pero Sí. también sobre todo es como ese análisis, ¿no? De ese diálogo que tenemos interno, Interno. que mucho que trabajar. Sí. Sí, ahí hay tarea para todos, incluyéndome yo. Obviamente me incluyo en todo lo que estoy compartiendo y obviamente porque es un proceso. Sabernos seres en proceso nos ayuda, Sí. bueno, a mí en lo personal me ha ayudado mucho a poder ser más amable cuando me equivoco conmigo misma y poder en esa medida entrenar y practicar para también hacerlo con los demás. Así es. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que Por lo pronto, pues aquí dejamos el tema y vemos la posibilidad de una segunda parte. claro, El tema es muy extenso. sí. Sí, la verdad es que es un tema extenso y con un gran contexto. O sea, es que básicamente yo lo veo como la raíz de muchas cosas que podemos emprender en nuestra vida, de muchas cosas que podemos hacer y poder reconocer esta autoestima pues nos ayuda mucho. Antes de cerrar el programa, digo, principalmente por mi parte, no sé si hay algún comentario adicional, me gustaría que pensáramos que la autoestima es de alguna forma como un jardín que tenemos en nuestro hogar. Y revisar cómo tenemos ese jardín nos ayuda a invitar a que otras personas quieran también tener un jardín así de nutricio, con esas flores, con ese fertilizante. Y el fertilizante más importante es el amor. Entonces, ¿qué podemos pues dar a los demás? ¿Qué podemos compartir hacia nosotros y hacia los demás e inspirar a los demás a poder crecer en el amor? Y es un completo proceso de crecimiento entre las personas que nos relacionamos y generamos este entretejido familiar, social, de comunidad, donde podemos nutrir y ser a lo mejor un elemento importante en alguien, en aportar algo hacia su autoestima, su jardín, y que alguien más pueda también hacerlo con nosotros. Entonces, cuidar el jardín primero de nosotros para cuidar el jardín de nuestros hijos y que ellos propios empiecen a aprender a cuidar de su jardín. ¿Sí? Así es. Qué bonita la frase que acabas de compartir. Y sí es cierto, porque pues nadie podemos dar lo que no tenemos y hay que empezar por uno mismo para poder compartir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por la información que nos compartiste el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta y pues para todos que tengan muy buenas noches. Igualmente, Maritza. Bueno, pues nos despedimos entonces. Nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, muchachas.
Clemente. Gracias, y bueno, más Elvia Gallego nos comenta, muchas gracias, muy valioso lo que comparte maestra Marisa. Gracias. Un fuerte abrazo a todos y en especial a Helen. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, un excelente tema. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Un abrazo, Marisa. Gracias. Ay, un gran abrazo para ustedes también. Gracias, bye. Bye.